Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a esta transmisión que tenemos como cada miércoles en la cual estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos ahorita a concentrarnos, a dejar todas las cosas que estamos haciendo, vamos a escuchar unas alabanzas y después pasamos al mensaje de la palabra. Bienvenidos hermanos. Hermanos, les invito a que canten conmigo esta hermosa alabanza. Se llama En ti. En esta alabanza recordamos lo que Jesús nos ha dicho. Echa sobre mí tu carga. Esta alabanza nos invita a reposar en Dios. Nos invita a descansar en Él. Vamos a cantarla. Cantamos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Una vez más, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Cántalo conmigo. En ti confía mi corazón. Dilo. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. En ti postra mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti, dilo. Confía mi corazón. Que se escuche tu voz. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
Amén. Hermanos, para concluir este tiempo de alabanza, te invito a que cantes conmigo. Poderoso Dios. Vamos a decir, poderoso Dios. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Di conmigo tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Incomparable eres tú, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Mi Señor, mi Señor. Él es nuestro Dios incomparable. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar y vamos al estudio que tenemos para el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para poder estudiar tu palabra, para poder reflexionar en tu persona y en lo que pues tú eres para cada uno de nosotros, en lo que has hecho. Te pedimos que tú nos guíes, que nos des sabiduría, que nos des las palabras para poder comunicar tu verdad y que pues cada persona que está viendo este video pueda también recibirlo, comprenderlo. Y te pedimos que tú tomes este tiempo en tus manos, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahorita ya estamos en este último mes del año y estamos teniendo este énfasis, eh, o al menos estamos teniendo este énfasis en los mensajes, en las diferentes iglesias, me imagino, acerca de Jesús, acerca de la persona de Jesús, del Mesías. Y de lo que pasó en la Navidad y de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de Jesús como el Mesías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? Y vamos a ver que eso tiene una aplicación directa, nos afecta directamente a nosotros. Hay una aplicación práctica para esto, pero también hay una doctrina y una enseñanza por detrás que es sumamente importante que debemos de saber como cristianos. Para que no nos lleven al baile, hermanos. Sabemos que hay diferentes grupos, desde el judaísmo hasta los testigos de Jehová, que niegan ciertos atributos y cualidades de Dios. Entonces, tenemos que tener un entendimiento claro
del mensaje que utiliza y de las palabras que utiliza la Biblia para saber quién es Jesús y por qué es importante que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido en la palabra de Dios. Vamos primero, ahora sí, vamos a comenzar con el principio. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa esta palabra Mesías? Decimos Jesús es el Mesías, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, es muy sencillo. Mesías viene de la palabra hebrea Meshiach, que significa ungido o elegido. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Era una persona que era ungida, y una persona que era ungida, vamos a ver que tenía una posición o una tarea especial dada por Dios, asignada por Dios, por el Señor. Eh, Viene de esa palabra en el Antiguo Testamento que significa ungido. En el Nuevo Testamento, o el equivalente griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la palabra Cristo. Cristos o Cristo, ¿verdad? Cuando Cristos en griego, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando o decimos Jesucristo o que Jesús es el Cristo, Cristo no es el apellido de Jesús, como algunas personas podrían pensar. Cristo es el título para referirse exactamente a lo mismo, a ungido de Dios o elegido por Dios. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra Mesías. Ahora, en los tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite, pues era una señal de que Dios estaba consagrando, que Dios estaba apartando a esa persona para un propósito especial o una función particular. Por lo tanto, un ungido era alguien con un propósito especial ordenado por Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que habían tres tipos de personas que eran ungidas, ¿ok? Habían, la gente era ungida para diferentes cargos o diferentes oficios, les podemos decir. Y estos tres oficios eran los cargos o los oficios de profeta, sacerdote y de rey. ¿Ok? Eran las tres tipos de oficios por los cuales eran ungidos, eran ungidas las personas. Había una ceremonia donde literalmente derramaban aceite sobre la cabeza de alguien y lo ungían y lo dedicaban a Dios para hacer una tarea específica de acuerdo pues para qué lo estaban ungiendo, ¿no? Quiero que veamos nada más el precedente y les voy a mostrar, siento yo, dos versículos claves donde nos dice esto. Hay un montón en la palabra de Dios y cuando leas el Antiguo Testamento puedes ver eso. Puedes ver esos oficios y cómo Dios iba apartando a estas personas. Eh, Primero, Dios le dijo a Elías que ungiera a Eliseo para que lo reemplazara como profeta de Israel. Lo podemos ver en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 16. Me gusta ese versículo porque ahí se mencionan los dos oficios. Se menciona el de profeta y se menciona el de rey, creo. Vamos a verlo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, aquí podemos ver estos dos primeros oficios de rey y de profeta, y cómo eran ungidos. Es esta misma palabra donde eran apartados. También podemos ver, por ejemplo, en el libro de Levítico, cómo se ungió a Aarón, por ejemplo, para ser el primer sacerdote del pueblo de Israel. Vamos a verlo en Levítico capítulo 8, versículo 12. Se los voy a leer. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, ¿no? Y fue constituido sacerdote del pueblo de Israel. Ahora, podemos ver que eran tres oficios en el Antiguo Testamento donde así se refería, era el ungido de Dios y podía ser un rey, un profeta, un sacerdote, ¿no? Eran los diferentes oficios o posiciones para la palabra ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento se predijo de un libertador, de una persona que iba a ser un libertador que iba a venir en el futuro para el pueblo de Israel, elegido por Dios para redimir a la nación de Israel. A este libertador los judíos lo llamaban el Mesías. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Punto número 2. El punto número 2 es de que Jesús fue y es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, por todos los profetas.
Vamos a verlo en Lucas capítulo 4, versículo 17. La Biblia nos habla muchísimo acerca de cómo Jesús pues es el Mesías, ¿verdad? De hecho, pues está hasta tan generalizado que le decimos Jesucristo o Cristo, ¿no? Cuando decimos Cristo nos referimos a ese título de Mesías o de ungido de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 17, les voy a dar un poquito de contexto, voy a empezar leyendo desde el versículo 16. Es la primera predicación de Jesús en Nazaret, en el lugar donde nació, bueno, en la sinagoga del lugar donde, bueno, en la nació, donde vivió, donde creció, porque él nació en Belén. Vamos a ver qué fue el primer, digamos, el primer mensaje que él predicó en esta sinagoga. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? O sea, el Señor Jesucristo dijo, se estaba atribuyendo ese título de esta persona que Dios iba a enviar, este ungido o elegido de Dios que Dios iba a mandar para darle libertad a Israel. La Biblia lo dice en muchas maneras. Les voy a citar, eh, lo pueden buscar en su propio tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 20. Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito para que nosotros creamos y pongamos nuestra fe en el Señor. Por eso cuando hay una persona que acaba de recibir a Cristo o que no tiene mucho en el camino del Señor, muchas veces se les dice, lee Juan y Romanos, ¿no? O empieza por ahí. En el Nuevo Testamento, Juan y Romanos. Yo no recomiendo empezar con el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es complicado, es complicado. Tiene muchas palabras técnicas y teológicas y muchas cosas. Pero sí recomiendo empezar con el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan te muestra quién es Jesús directamente y para que creas en él. Juan, su Evangelio y también en la epístola de Primera de Juan, te describe el propósito de por qué está escribiendo. Y el Evangelio de Juan tiene el propósito que creamos que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Y también la epístola de Primera de Juan tiene el propósito de mostrarnos eh, pues la seguridad para que sepamos que tenemos vida eterna o para que sepamos si no tenemos vida eterna. Entonces, si alguna vez dudas de tu salvación, será muy bueno repasar la epístola de Primera de Juan. Ese es el propósito para la cual fue escrita. Ahora, vamos a ver aquí en Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estos milagros o estas obras, en el contexto, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, los milagros están escritos en el Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También escuchamos testimonios de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 16:16. Al principio, en la genealogía bueno, en el nacimiento, en la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Muchas veces cuando leemos ese versículo, pasamos de largo eso, que es el Mesías de Dios, el Cristo de Dios. La prueba definitiva de que Jesús es en realidad el Mesías prometido, el ungido de Dios, pues es su resurrección entre los muertos. En Hechos capítulo 10, versículo 39, perdón, en Hechos capítulo 10, versículo 39, voy a leer unos cuantos versículos y podemos ver precisamente este punto, ¿no? Que lo que reivindica y da el sello de aprobación de Dios para el ministerio de Jesús, para las palabras de Jesús, para la vida de Jesús, es su resurrección entre los muertos. En Hechos 10, voy a empezar leyendo desde el versículo 39, dice:
Y nosotros somos testigos. Bueno, voy a empezar desde el versículo 37 para tener un poquito más de contexto. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Dice el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, podemos ver que la resurrección del Señor Jesucristo valida y certifica todo el mensaje de Jesús, obviamente. Ahora, lo que vamos a ver y de lo que no se habla mucho, o algunas veces no se habla mucho, es de cómo el Señor Jesucristo cumple todas esos oficios, de cómo es el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una visión muy limitada de lo que iba a ser el Mesías. ¿Ok? Ellos esperaban un libertador, una persona que iba a liberarlos del poder de los romanos y que iba a establecer otra vez el reino en Israel y la paz y la prosperidad y una época, mucho de lo que nosotros conocemos en una manera más limitada, pero mucho de lo que nosotros conocemos como el milenio, que es lo que va a pasar al final del tiempo y en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ellos van a reconocerlo cuando venga en gloria en, en su segunda venida, pero van a llorar por eso, porque ellos van a saber que, como dice Zacarías, mirarán al que traspasaron y van a llorar como la mujer que ha perdido a sus hijos, ¿no? Ellos van a saber que ellos, pues básicamente, pues lo mataron, ¿no? Y no solamente los judíos, todos los romanos y todo. Pero van a llorar porque van a reconocerlo y dice la palabra de Dios en Romanos que todo Israel será salvo. Y lo van a reconocer cuando Él venga a reinar por segunda vez. Ahora, el punto es que Jesús nos dice, y el Nuevo Testamento afirma, que Jesús es el Mesías, pero vino a traer un concepto muchísimo más amplio y elevado de lo que creían los judíos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los oficios de Cristo, o por qué Jesús es el Mesías. Les mencioné que habían tres oficios. El primero es como profeta, y vamos a ver eso. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios, de manera general. A Jesús no se le llama tan comúnmente profeta en la Biblia, porque Él es más grande que todos los profetas. Aunque Jesús profetizó, porque habló del fin del mundo, habló de muchas cosas que iban a pasar, Él fue un profeta de Dios. Pero la Biblia nos lo dice, es más grande que todos los profetas, porque Él es Dios. Él es la fuente de la profecía. ¿Ok? Jesús es el espíritu de la profecía, nos dice la palabra de Dios. Entonces, Él es de quien hablan todas las profecías del Antiguo Testamento. Él no solo era un mensajero de la relación de Dios, sino la fuente. Por eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 podemos decir, la ley dice esto, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Él hablaba con autoridad, porque él era Dios, literalmente. Nos revela y nos reveló de la mejor manera al Padre. En Hebreos capítulo 1 podemos ver algo muy interesante. Hebreos capítulo 1, voy a leer solamente dos versículos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, vamos a leer el 3 también, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Biblia nos dice que Él nos reveló de forma más completa al Padre, más de lo que hicieron todos los profetas. Moisés, y esto es algo muy interesante, Moisés predijo que vendría un profeta como él. Moisés es probablemente el profeta, podemos discutir allá un poquito, pero es uno de los profetas principales en el Antiguo Testamento. Dice que nadie tuvo esa relación con Dios de que veía, de que hablaba con Dios como uno habla con su compañero. Esa era la relación que Moisés tenía con Dios. Fue el que dio la ley, fue el que libró al pueblo, fue el que hizo los milagros. O sea, Moisés es una figura importante hasta el día de hoy en el judaísmo. Hay judíos que solamente aceptan el Pentateuco o la Torá o los 5 libros de Moisés. Moisés es una figura fundamental y fue una figura fundamental. Ahora, Moisés profetizó y él sabía. Y él profetizó que iba a venir un profeta así como él. Y en Deuteronomio capítulo 18 podemos ver esto. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque Jesús es ese profeta del que habló Moisés. Eso no le gusta mucho a los musulmanes, al Islam no le gusta porque aplican estos versículos a Mahoma. Pero estos versículos no aplican a Mahoma, estos versículos son de Jesús, hablan de Jesús. ¿Por qué pasó? ¿Porque tú lo dices? No, porque la Biblia lo dice y ahorita se los voy a mostrar. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, se los voy a leer rápidamente, dice, y este es Moisés hablando, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. O sea, el pueblo de Israel un día vio la gloria de Dios y dijo, mejor que Dios nos hable por medio de ti, porque tenemos miedo. Con razón, porque era una nube de fuego ardiente y todas estas cosas. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿No? Y esa profecía fue dicha de Jesús, desde Moisés. ¿Dónde lo dice en el Nuevo Testamento? Está en Hechos, capítulo 3, lo voy a leer a partir del versículo 18. Ahorita estamos leyendo algunos versículos, pero es muy importante para poder ver estos oficios del Señor Jesucristo y después posteriormente ver cómo esto nos afecta directamente en nuestras vidas. En Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, su ungido había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22, ahí está la clave que conecta Deuteronomio 18. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
¿Ok? Entonces ese profeta que había de venir es Jesús. ¿Ok? Ese profeta del que habló Moisés. Y ese es el primer oficio. Segundo, Cristo como sacerdote. Estamos viendo de por qué Jesús es el Mesías. Porque Jesús es profeta, porque Jesús es sacerdote también. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran nombrados para ofrecer sacrificios, alabanzas, oraciones a Dios en nombre del pueblo. De hecho, había un tiempo, lo puedes leer en el Antiguo Testamento, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, sobre todo en la ley, cómo había incluso diferentes fiestas y los sacerdotes tenían diferentes funciones para el pueblo, para interceder por el pueblo. De hecho, había un día que se llamaba el Día de la Expiación, donde se ofrecía la sangre de un cordero para expiación de los pecados del pueblo y todo esto. Eso lo hacían los sacerdotes. Ahora, mediante sus acciones, los sacerdotes santificaban al pueblo para acercarse a Dios. Jesús, la Biblia nos dice que es nuestro sumo sacerdote y que es un sacerdote más grande que todos los sacerdotes que eran antes. Porque vamos a ver por qué. ¿En qué sentido? Primero, porque Jesús se ofreció a sí mismo por el pecado. No solamente es la persona que es intermediaria entre nosotros y Dios, sino que Él se ofreció a sí mismo por el pecado. Si quieres saber por qué ya cambió y ya no estamos tirando sangre en todos lados y haciendo todas estas cosas, el libro de Hebreos es excelente para eso. Te explica cómo cambió del antiguo pacto al nuevo pacto y de la significancia que tuvo Jesús en su rol como sacerdote. ¿Ok? Entonces, puedes leer el libro de Hebreos. Ahorita estoy en Hebreos y voy a leer el capítulo 4, versículo 14. La Biblia nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. En el versículo 14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces ahí nos dice claramente que Él es nuestro sumo sacerdote. Lo dice a lo largo del libro de Hebreos un montón de veces. Solo quería mostrar un versículo donde lo menciona. Y después quiero que veamos eso de que Él se ofreció. En Hebreos capítulo 9, versículo 24. Ahí unas hojitas más adelante nos dice el versículo 24. Mira lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Por eso es que... Ahí va, hermanos. Por eso es de que en el catolicismo, por eso es que nosotros no estamos impartiendo la hostia o la Eucaristía. ¿Ok? Porque lo que significa la Eucaristía, ¿no? Es de manera simbólica, pero lo que se está haciendo es sacrificando al Hijo de Dios. ¿Ok? La Biblia nos dice que Él sufrió y padeció una vez para siempre. Para siempre. Entonces no tenemos que estar sacrificándolo varias veces. Por eso es que está mal. Por eso es que solamente una vez es tu nuevo nacimiento cuando tú lo recibes como Señor y Salvador. No vamos recibiendo a Cristo todos los días y así, o cada domingo, porque Él se sacrificó una sola vez, para siempre. Y una vez eres añadido a la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento era un cuadro de lo que iba a venir a hacer Jesús. Que ellos lo hacían cada año, cada año, cada año. Pero Jesús una vez, para siempre, sufrió una vez para siempre y derramó su sangre una vez, para siempre, para redimirnos a todos. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se ofrece muchas veces, por eso dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, dice el 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es así de simple. Entonces, podemos ver que así es Jesús nuestro sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el sacrificio, se ofreció a sí mismo por el pecado. Y número dos, pues porque es el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y por eso es de que no ponemos diferentes mediadores, porque solamente hay un mediador, alguien que se ofreció a sí mismo, que es Jesús. Y eso es lo que nos dice la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador. No muchos mediadores. Un mediador. Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó la cuenta de nuestro pecado y nos dio vida eterna. Ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 24, nos dice un poquito más acerca de esto, de este rol que tiene el Señor como mediador. En Hebreos capítulo 7, versículo 24, nos dice la palabra de Dios. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sea su sacerdocio, no cambia, no termina, ¿verdad? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso versículo, hermano. No sé si tú alguna vez te has puesto a pensar, ¿qué estará haciendo Jesús? Está sentado ahí a la diestra de Dios, pero ¿qué más hace? ¿Está ahí sentado nada más? ¿Será que está solamente ahí como pasivo o de alguna forma inactivo, no haciendo nada? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice, y es un muy buen estudio que puedes buscarlo en la palabra de Dios. Es un buen tema de un buen estudio devocional. Una de las cosas que hace el Señor Jesucristo es interceder por su iglesia, por su pueblo. Ahora, no tenemos tiempo para ver todas las palabras en griego y todo eso, pero como se refiere aquí que vive para interceder por ellos, no se refiere que está ahí nada más presente o que es por su presencia que está como Dios el Padre, sino que hace peticiones específicas por cada persona. Sabemos que la Biblia nos dice que tenemos un acusador, Satanás, que nos acusa de día y de noche delante de Dios y del trono de Dios. Pero también la Biblia nos dice que tenemos a un mejor abogado, a Jesucristo, y que Él intercede por nosotros. Entonces, qué maravilloso es que podemos tener al Hijo de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, específicamente por cada cristiano, delante del trono de Dios. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Qué maravilloso, ¿no? Y nos dice también en el versículo 26, en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice en el versículo 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O lo vuelve a recargar la Biblia. Una vez, una vez, una vez para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios por eso. Tenemos un sumo sacerdote que es perfecto y que está ahí para interceder por cada uno de nosotros, entre otras cosas más. Pero todavía me queda el último oficio, que es Cristo como Rey. En el Antiguo Testamento, el rey gobernaba sobre la nación de Israel, ¿verdad? Recordamos cómo fueron ungidos Saúl, fue ungido David, fue ungido Salomón, fueron ungidos los diferentes reyes cuando se dividieron los reinos. Era un oficio donde eras apartado para poder o reinar sobre el territorio, sobre la nación y poder impartir justicia y poder extender el reino y etcétera. Muchas cosas que hacían los reyes. La Biblia nos dice que Jesús gobierna, no es solamente rey de Israel,
sino que Jesús gobierna sobre todo el universo. La Biblia lo describe a él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es nada más como que estoy aquí en la nación y ahí es donde puedes ver lo limitado que era el concepto del Mesías en el judaísmo. ¿Qué era? Va a ser una persona, un político, ¿no? Va a ser un político, un genio, tal vez económico, va a traer prosperidad, va a traer paz y no sé qué. Eso es lo que esperaban. Pero Jesús vino a traer, ¿puedes ver cómo se expanden estos oficios? Vino a traer, a hablar las palabras de Dios como profeta, porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Literalmente vino. Dos, vino como sacerdote, no solamente para interceder por la nación, sino para darnos salvación a todos los que vamos a creer en Él y interceder por nosotros todos los días de nuestra vida. Y como rey, porque no es solamente rey de la nación de Israel, sino que es Señor sobre todo el universo. ¡Wow! Es un poco diferente, ¿verdad? Muy diferente. En Efesios capítulo 1, y la Biblia habla pues muchísimo, habla mucho de eso. En Efesios capítulo 1, versículo 20, voy a leerlo. Estoy en Gálatas, ahí está. Efesios capítulo 1, versículo 20. Voy a empezar leyendo desde el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El único que está a la diestra de Dios es Jesús. Por eso muchas veces, lo he mencionado varias veces, nos expresamos mal porque decimos, Jesús está en mi corazón. Sí, está en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, pero en realidad físicamente, pues Él está a la diestra de Dios, el Padre, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra el día de hoy. Dice en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos ver que él no se redujo a ser rey de los judíos, que ese fue el cargo que le hicieron cuando lo iban a crucificar, sino que es rey sobre todo el universo. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Cuando regrese será reconocido universalmente y toda rodilla se doblará ante Él, nos dice la palabra. Esto se encuentra en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Para gloria de Dios el Padre. Entonces podemos ver que un día todos van a reconocerlo y van a doblar su rodilla ante Él. Creas o no creas. ¿Ok? Y esos son los tres oficios del Señor Jesucristo. Ahora, tú puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Bueno, tiene que ver porque tú eres cristiano y porque tú crees en el Señor Jesucristo. Y hemos visto algunas cosas colaterales en lo que hemos visto en la doctrina de todo lo que de todos estos versículos que hemos leído. Pero nuestro papel, la Biblia nos dice que nosotros tenemos un papel imitando al Señor. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos de imitar al Señor y debemos imitar de una forma subordinada y de una forma muy inferior a lo que Él es, obviamente, porque nosotros no somos Dios, somos seres creados, somos criaturas. Debemos imitar al Señor Jesucristo en cada uno de estos oficios. Profeta, sacerdote y rey. Profeta. Pastor, pero es que, ¿cómo que profetas? ¿No que ya no hay profetas nuevos? Nosotros creemos en profecía, en la profecía que ya está escrita en la palabra de Dios. Pero me refiero a esta función profética en general, porque hay lugares donde se refiere a ser un profeta como hablar las palabras de Dios, de manera general, el mensaje de Dios. Nosotros somos los encargados de proclamar el mensaje de Dios al mundo, el Evangelio. En 2 de Timoteo 4:1 nos dice, Pablo le dice a Timoteo, y es algo para cada uno de los cristianos, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es nuestro rol como hijos de Dios ir y dar un mensaje al mundo perdido. El mensaje de Dios. Primeramente el Evangelio y segundo, todas las cosas que el Señor nos comunicó y que debemos de comunicar para poder vivir una vida agradable a Él. La función sacerdotal, aquí se refiere, y aquí quiero hacerlo muy práctico también. La Biblia establece una doctrina que se llama el sacerdocio del creyente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando pensamos en un sacerdote, se nos viene un cura de la Iglesia Católica, con su batita, con su estola de diferentes colores y todo eso, y normalmente viejito, y que va caminando ya lento y todo eso. Y ese es el rol que tenemos, la idea que tenemos cuando decimos sacerdote. Pero la Biblia nos dice que todos los creyentes, hay una doctrina que se llama el sacerdocio del creyente, que cada creyente es un sacerdote, que cada uno debe de vestirse así, chistoso y todo. No, no se refiere para nada a eso. Un sacerdote es que tiene acceso directo a Dios. Tú tienes un acceso directo a Dios. No necesitas de una persona para pedirle, para darle gracias a Dios, para alabar al Señor, para pedir perdón por tus pecados, para hacer tus peticiones, para pedirle perdón, etcétera. No necesitamos intermediarios. Tú tienes acceso directo a Dios. La Biblia nos lo dice claramente. Probablemente uno de los mejores pasajes donde dice esto es en Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, hablando de los cristianos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero nosotros ya no vamos a hacer, puedes pensar, ay pastor, pero no que ya no habían sacrificios. Y aquí está diciendo que debemos que hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Porque ya no son sacrificios como eran los sacrificios antes. Dios lo que quiere ahora es tu corazón, te quiere a ti. Quiere las obras que vas a hacer. No somos salvos por obras, somos salvos por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Pero las obras son importantes. Son importantes porque son los premios, son las coronas, como ya vimos antes. Pero también es un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. En 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vemos que la función de sacerdocio también tiene que ver con predicar el Evangelio, con dar sacrificios agradables a Dios, que es la obediencia que tenemos nosotros. ¿Dónde lo dice? En Romanos 12:1, es un pasaje muy común y muy conocido. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando dejamos de pecar, cuando somos obedientes al Señor, cuando somos buenos papás, cuando somos buenos esposos, cuando somos buenos jefes o buenos trabajadores, cuando estamos haciendo, esos son sacrificios agradables a Dios. Cuando estamos aplicando lo que nos dice la palabra de Dios a nuestras vidas, a todas las áreas de nuestras vidas, a nuestras finanzas, a nuestra vida de iglesia, etcétera. Esos son sacrificios agradables ante Dios. Ser sacrificio agradable no quiere decir que vamos a hacer un rito o algo así. Se refiere a tienes que ser un buen padre, tienes que ser una buena mamá, tienes que ser un buen esposo ahora. Eso es un sacrificio agradable a Dios ahora. Cambiar tu manera de pensar para actuar y vivir diferente. Función profética, función sacerdotal y función real. Dios nos ha puesto en nuestras manos autoridad sobre varias áreas de este mundo. Lo vemos. O en la iglesia. A algunos se les ha dado autoridad sobre mucho y a algunos sobre poco, dependiendo. En Lucas capítulo 19, el Señor Jesucristo está dando la parábola de las minas, que es similar a la de los talentos. Y en esta parábola él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. La Biblia dice que un día vamos a reinar con Él, que vamos a ser reyes y sacerdotes en su reino, en el milenio y en los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay muchas cosas que vienen todavía, hermano. No sé, la vida no se acaba cuando ya nos morimos aquí. En realidad es cuando de verdad empieza todo. Entonces, tenemos que empezar desde ahorita. Tenemos que empezar desde ahorita a tomar con seriedad y con responsabilidad y con compromiso la autoridad que Dios nos ha dado en las diferentes áreas de la vida. Tal vez eres un líder de la iglesia, tal vez eres un papá, tal vez eres un esposo. Tienes que tomar con seriedad ese rol que Dios te ha dado, porque al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar, dice la palabra. Dios te ha dado dones también, que puedes utilizar para su gloria, para su honra. Si no los estás usando, empieza a usarlos. Úsalos para la gloria de Dios. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. La Biblia dice que incluso vamos a juzgar a los ángeles. Te digo un secreto, nadie sabe con certeza a qué se refiere ese versículo. Nadie. Porque solamente es la única mención en la Biblia. No sabemos exactamente. Hay muchas ideas. Pero lo increíble es que vamos a hacer algo así. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, si vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes y vamos a reinar con el Señor Jesús, cosas demasiado maravillosas y más grandes de lo que podemos pensar, ¿cómo no podemos hacer ahorita las cosas de esta vida? Debemos hacerlas. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, hablando del mensaje a las iglesias, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos que debemos de ser imitadores del Señor en los diferentes oficios y espero que podamos hacerlo. Hermanos, ¿Jesús es el Mesías? Así es. La Biblia da testimonio de eso. Pero Jesús vino a replantear y a expandir lo que significaba o el concepto que se tenía, el concepto judío de lo que era el Mesías. Vemos que ciertamente él fue profeta y él es el verbo de Dios. Él es la fuente de la profecía, de hecho. Que él es nuestro sumo sacerdote, el mejor sacerdote, inmutable, eterno, que intercede constantemente por nosotros. Y que también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente limitado a la nación de Israel, sino de todo el universo. Nosotros debemos de imitar esos oficios, siempre de manera subordinada. No somos Dios, somos criaturas de Dios. Pero nosotros tenemos el rol de hablarle el mensaje de Dios a la gente, como los profetas lo hicieron. No para dar profecía nueva, para anunciar el Evangelio, para anunciar las palabras de Dios. Tenemos la función también de, como sacerdotes, tenemos acceso libre a Dios y de ofrecer sacrificios agradables para su gloria y para su honra. Y también se nos ha dado autoridad aquí en la tierra, tal vez un poquito, tal vez un poco más, tal vez mucha, pero que debe de ser usada para la gloria de Dios. Espero que podamos hacerlo, podamos cumplir con estas cosas. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración para ya terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a ver la importancia de que tú eres el Mesías, el ungido de Dios, y cómo tú cumples de manera más grande, más maravillosa todo lo que está escrito de ti en tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a ser imitadores de ti, a ser tus servidores, tus siervos, para tu gloria, para tu honra, y que podamos cambiar las diferentes cosas que necesitemos cambiar en nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables y te agradecemos porque tú viniste un día a este mundo para poder mostrarnos todas estas grandes maravillas. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada persona que está viendo esta transmisión, que tú lo bendigas y que tú lo ayudes en su caminar y en su crecimiento espiritual. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.